Mi novela Confesiones de un hijo de nuestro tiempo la escribí en el año 2013. Es una novela que podríamos calificar de curva y no lineal. No es una sucesión de episodios, sino que existe como un crecimiento en el protagonista, una línea horizontal donde se suceden una serie de episodios, pero que no tienen que ver con la lucha anterior, y finalmente el declive del propio protagonista ante el mundo. En la primera fase, como digo, de su vida o de ascensión, el protagonista, Martín Guerra, por tener una naturaleza un poco, digamos, virtuosa, es bajo de estatura, tiene la desgracia de tener la punta de la nariz aguda, por lo que los compañeros le llaman el pajarito, de modo que él ha sentido siempre un sentimiento de soledad profundo porque su padre murió a los 3 años y su madre lo abandonó a los cuidados de una antigua sirvienta en la casa paterna. Él creció en medio de una enorme soledad y frialdad, y toda esta situación, las circunstancias, juntamente con ese físico que tuvo al principio, que luego fue desarrollando, pues le impulsó a lanzarse, a volar con las alas de pajarito a uno de los cuerpos más prestigiosos del Estado. La primera parte, pues, de ascensión en el puente es la lucha, abrazo partido, que tiene con la administración, con sí mismo y con los compañeros que compiten con él. En la fase horizontal, él se debate entre el amor de dos mujeres, un amor que él considera grande en todos los aspectos, pero simultáneos, y el desgarramiento que eso le produce, puesto que al final, cuando ingresa en el cuerpo, tendrá que elegir entre una de las dos. Esto ya lo está pensando él durante esta época, y finalmente, cuando ya alcanza su meta, tiene que elegir y hace la elección, una elección desgarradora. La fase declinante de la novela es cuando él, ejerciendo la profesión, se enfrenta con las causas y los fenómenos de la gran crisis que estamos atravesando. Él, debido a su función de legalizar una serie de situaciones que corresponden a su profesión, pues tiene acceso a la profundidad de las instituciones y de la alta jerarquía económica, y entonces se da cuenta perfectamente de la ambición desmedida de una serie de personas en detrimento de un río infinito de desvaídos. Esto es, en suma, el argumento y el desarrollo de la novela.